Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Frecuencia Turística. Hoy vamos a hablar de un gran destino. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros la siguiente hora porque de verdad va a estar bien interesante nuestro programa, por supuesto, como cada sábado. Además de que estamos en vivo a través de diferentes redes sociales como es YouTube, Instagram y Facebook. Así es que ponle 92.7 FM Radio Mujer está contigo y acompáñenos a este viaje que vamos a realizar el día de hoy a Alemania. La verdad es que vamos a tener un súper tema. Es un país del que hay muchísimo que aprender de su cultura y justamente vamos a hablar de ese viaje de los museos, de cómo Alemania ha enfrentado esta situación del COVID-19, hay que mencionarlo, cuando comienzan a abrir ya sus fronteras. Ellos ya están preparados, vienen festivales muy importantes como es el Oktoberfest. Vamos a averiguar si están preparados ya también para hacer una apertura. Y por qué ellos van a marcar, estos países están marcando cuáles van a ser los protocolos a seguir para podernos volver a reunir, para poder viajar otra vez, para poder volver a salir. Afortunadamente en España también ya hay una apertura, ya lo habíamos escuchado en otros programas. Europa está comenzando, que fueron de los primeros países en cerrar fronteras, nuevamente están abriendo fronteras. Si tienes que hacer un viaje de repente de negocios, bueno, pues ya lo puedes realizar, ya hay algunas líneas aéreas inclusive que están volando. En el caso de aquí hay una que es la más importante que vuela a través de México a Frankfurt y pues vamos a ver cuáles son las opciones. Si quieres viajar en el 2021, por supuesto ya vas a tener todos los protocolos y todas las medidas que se van a seguir. Es un muy buen momento, inclusive si quieren realizar un viaje de placer por ahí a finales de lo que es noviembre, a diciembre inclusive, ya vas a poder hacer estos circuitos porque créanme, Alemania tiene muchísimo que visitar y es muy curioso que como latinos, como mexicanos, finalmente cuando pensamos en Europa, en automático, pensamos en Londres, pensamos por supuesto en España, pensamos también en Italia, en todas las cosas fabulosas que son, pues digamos, lo más tradicional, lo más común de visitar en Europa, pero Alemania tiene cosas muy particulares, muy especiales, tiene unas rutas increíbles. Nuestro invitado del día de hoy, Pedro Barruecos, que va a estar a través de la línea telefónica con nosotros en un ratito más, nos va a comentar precisamente de cuáles son las rutas que se pueden hacer. Si te gusta el tema de la cerveza, por supuesto que hay una ruta para probar diferentes tipos de cervezas y qué mejor, qué bueno que los señores que son masters en este tema de la cerveza, el tema de los vinos de mesa también, lo que son los vinos blancos, todo lo que es lo del Valle del Rin, tienen cosas fabulosas para podernos ofrecer y bueno, aunado a esto toda la parte cultural también, tienen un recorrido, también una ruta de castillos impresionante que vale la pena hacer, que vale la pena descubrir y unos museos de verdad para morirse, o sea, son de vanguardia los museos que tienen, ciudades increíbles y con muchos matices. Hay que, de repente, cuando hablamos de Alemania se cae en cierto cliché y la verdad es que esa diversidad cultural que tienen es muy importante resaltarlo y ver cómo ha cambiado la población. De verdad que de repente nos quedamos con viejos clichés de antiguas películas de historia y de muchas cosas y es un buen momento para tomar ejemplo, la verdad, de eso, de todo lo bueno que tiene Alemania, de su gente, la verdad, esa muestra de unidad, de respeto a la autoridad, la verdad que hay mucho que aprender de ellos, hay que decirlo así en nuestro país. A veces se da hasta un poco de envidia de la envidiosa, de ver cómo pues tienen esa cosa de querer buscar siempre, esa curiosidad de estar descubriendo nuevas formas, muchos de los laboratorios más importantes, inclusive donde se está buscando las vacunas ahora para este tema del COVID-19, se están desarrollando en Alemania, tienen esa tradición farmacéutica de siempre estar averiguando, investigando y por supuesto descubriendo. Entonces, creo que es un lugar que vale la pena descubrir. Vamos a mencionar también cómo vamos a poder hacer un viaje virtual a través de Alemania. Si no podemos ahorita desplazarnos hacia allá, bueno, cómo podemos visitarlo desde la comodidad de nuestra casa, desde la seguridad, del confort que nos da ahorita nuestros hogares, porque si bien ya podemos salir a muchos lugares, ya podemos empezar a salir, inclusive ya hay algunos destinos, insisto, que están abriendo, también es muy importante tomar conciencia de que si vamos a salir,
que hay que hacerlo protegidos, hay que hacerlo con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad que nos están pidiendo. Ya sabemos el uso de mascarilla, el ponerte gel, el ingresar a los lugares con los tapetes sanitizantes, todas estas medidas. Voy al corte y regreso en un momento más. Radio Mujeres Pop. Muy bien, amigos, así es, ya estamos aquí de regreso con este tema del día de hoy, de esta visita en Alemania, y creo que ya tenemos en la línea a mi buen amigo Pedro Berrocos. ¿Cómo estás, Pedrito? Buenos días. Mi estimado Luis, qué gusto saludarte. Oye, amigo, y platícanos acerca, tú eres un gran conocedor del mundo en general, de muchos destinos, pero bueno, hoy nos toca hablar un poco del tema, no un poco, vamos a hablar mucho de Alemania, vamos a ser concretos y concisos, y vamos a descubrir qué se puede hacer. Comentaba yo en el primer bloque que de repente Alemania no llega a ser uno de los puntos más interesantes, que mejor dicho, que son muy deseados por el público latino, por los mexicanos, pero que sin embargo tiene muchísimo que ofrecer y grandes lugares por descubrir, ¿no es así? Sí, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que hemos estado viendo es que justamente quizás sea un tema por el lenguaje, un poco la barrera cultural que tenemos frente a esto, que al final de cuentas el mexicano se identifica mucho, evidentemente, con los españoles, se acerca mucho a la cultura de los italianos, puede medio entender a los franceses, que son latinos al final de cuentas, pero con los alemanes, o los holandeses incluso, pero en este caso los alemanes, la barrera del lenguaje como que nos da miedo, ¿no? Y entonces esto de algún modo pues ha hecho que Alemania se vaya quedando de algún modo relegado en las preferencias, lo cual es a todas luces un error que cometemos los mexicanos, y para eso estamos nosotros, justamente, no solo para corregirlo, sino además para compartir la grandiosa cantidad de maravillas que tiene ese país para ofrecernos a los mexicanos. Y que realmente el tema del idioma no es un problema. Además, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, con los guías profesionales que se pueden encontrar en cada destino, realmente es un problema, no, ni siquiera es un problema, es un detalle menor. Pero no solo eso, tienes toda la razón, o sea, esto podía haber sido relevante hace 10 o 15 años, ¿no? Ahorita ya, con todas estas herramientas, pero hay una cosa que no podemos dejar de tener en cuenta. Los alemanes son gente extraordinariamente hospitalaria y amigable. De verdad, esa imagen que tenemos luego los mexicanos de que son así como rudos, grandotes, y demás, es totalmente falsa, ¿no? Es de esas cosas que se han ido construyendo en el cine, pero la verdad es que son gente súper abierta, súper hospitalaria, súper amigable, y a donde vayas, tú pides, oye, estoy perdido, bueno, se desviven para echarte la mano y orientarte. Acabas de decir algo bien cierto, porque de repente tenemos esos clichés de una idiosincrasia fría, seca, en general, y esto en Europa ha cambiado muchísimo, como bien lo dices, de ya de muchos años para acá, y el alemán es justamente eso, muy cálido, se desviven por atenderte, pero aparte es un pueblo muy ordenado. O sea, dentro de las cosas que hay que destacar y que hay que admirar del pueblo alemán, es esa cosa, ¿no? Esa situación de siempre esa precisión, esa puntualidad, que de repente inclusive puede ser hasta un tanto chocante para ciertos mexicanos. Bueno, pues es que sí, no son latinos, pues, o sea, al final de cuentas ellos te dicen, nos vemos a las 11 y están al 3 para las 11, ¿no? Se aseguran de eso, o sea, al final de cuentas son un país que se ha hecho, que se ha levantado, se ha vuelto a levantar y se ha vuelto a levantar, porque además son como un gran ejemplo de resiliencia histórica los alemanes. Así es. Y lo han hecho a base justamente de una pasión por la precisión, por la ingeniería entendida como una forma de ir hacia adelante, con propósitos muy bien trazados y muy bien establecidos, ¿no? Tan es así que, bueno, finalmente tienen, por ejemplo, la mejor red de autopistas del mundo, ¿no? Que es verdaderamente espectacular, la famosa Autobahn,
Y bueno, a raíz de eso, pues se desarrollan también algunas de las marcas más importantes de autos del mundo, ¿no? Es correcto. Que también va muy de la mano con esta lógica de la precisión que tienen los alemanes. Y que siempre se están reinventando. De hecho, toda la humanidad ahorita con esta situación que estamos viviendo necesita reinventarse y bueno, ellos, insisto, es un claro ejemplo de cómo nos podemos reinventar, de cómo nos podemos superar, cómo podemos crecer inclusive como sociedad. La verdad es que son pasitos que ellos ya, querramos ver o no, ya llevan cierta ventaja porque ya lo vivieron, a lo mejor a través de otro tipo de situaciones, tuvieron una situación posguerra terrible, una ciudad devastada y están ahorita como una de las potencias en economía, de las principales, mucho que aprender de ellos, pero el tema también cultural es impresionante en Alemania, ¿no? No, bueno, es que va todo junto. La verdad es que ahorita que lo mencionas, va todo junto. Finalmente lo cultural es lo que los define. O sea, son un pueblo francamente orgulloso, son un pueblo, bueno, son más de 2000 años de historia del país, ¿no? Entonces, tú comentabas ahorita una ciudad devastada por la guerra. La verdad es que no fue la ciudad, o sea, generalmente, y eso es bien chistoso, generalmente pensamos en Alemania como Berlín, pero la verdad es que se convirtió en dos Alemanias. O sea, si lo recordamos, la Segunda Guerra causó una división del país en la Alemania oriental, la Alemania democrática. Eso significó que evidentemente una serie de problemas y de conflictos ideológicos, pero también una reunificación a finales de los años 80 que evidentemente pues significó una gran inversión no solo en tiempo sino en recursos, porque había que poner a una mitad del país al día con lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Y hoy por hoy, con todo y todo eso, siguen siendo aún hoy una de las más grandes potencias y uno de los líderes mundiales en términos de lo que quieras, ¿no? ¿Qué quieres hablar del COVID? Pues vamos a hablar del COVID. ¿Quieres hablar de ingeniería? Hablemos de ingeniería. ¿Quieres hablar de integración económica? Por donde les veas en ciencia, por donde se les vea, son un país francamente espectacular, ¿no? Ahí, fíjate que vale la pena resaltar nuevamente esta parte donde pudieron conciliar dos Alemanias completamente distintas, aquellos que ya tenemos cierta edad y que nos tocó ver la caída del muro de Berlín y que sabíamos que eran ideologías completamente diferentes. Y ojo, aquí sí quiero hacer negrito cursivo subrayado. México necesita en estos momentos de esa conciliación, necesita de esa unidad. No me voy a meter en temas políticos, pero sí lo quiero destacar y sí lo quiero resaltar, que tenemos que aprender a respetar las ideas, inclusive cuando son diferentes. Y bueno, justamente hoy que estamos hablando de Alemania, ellos ya pudieron superarlo, pudieron aprender a caminar en unidad y poder avanzar como nación y convertirse en una potencia. Nosotros tenemos tantas cosas increíbles, tenemos tantos Méxicos de norte a sur. Perdón, Pedrito, me tengo que ir al corte, pero regresamos justamente para platicar de las rutas y de qué se puede hacer justamente en Alemania. Voy al corte y regreso en un momento. Radio Mujeres Pop. Así es, amigos, que la vida no se te escape. Y bueno, les recuerdo que estamos en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Ahí nos pueden seguir, Radio Mujer 927 FM, que por supuesto está contigo. Y bueno, mi estimado Pedro, comentábamos ya de Alemania, de todas las virtudes que tiene como nación, que tiene como país. Pero sí, yo comentaba de la ciudad, pero de repente, además en automático pensamos en la puerta de Brandenburgo. Pero bueno, tiene muchísimo más que ofrecer Alemania en cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, en todo lo que se puede visitar. ¿Nos puedes comentar algunas de las rutas que se pueden hacer estando dentro de Alemania? Por supuesto, mi estimado Luis. Fíjate que así nada más como aperitivo, porque la verdad es que la gente luego no lo sabe, ¿no? Las rutas que se hacen casi siempre por Alemania son generalmente rutas que cubren Europa y Alemania son 2 o 3 paradas. Pero vale la pena que tu auditorio sepa que más de un tercio de todas las representaciones de ópera que ocurren en el mundo ocurren en Alemania, para que tengas una idea. 1/3 parte de toda la ópera del mundo ocurre en Alemania.
tienen la densidad más alta de teatros, 500 teatros, más de 6.250 museos, 46 sitios declarados Patrimonio Mundial. Entre ellos, vale la pena, eso es bien padre, la verdad, cuando lo analizas. Por supuesto, entre estos sitios Patrimonio Mundial hay castillos. Yo no sé si tú sabías, mi estimado Luis, que Alemania tiene más de 25,000 castillos en distintos estados de conservación, por supuesto. Uno de ellos, quizá el más famoso, el castillo de Neuschwanstein, es el mismo que Walt Disney utilizó como modelo para hacer el castillo de Cenicienta de sus parques de Disneylandia. Sí, está inspirado en el castillo del Loco, que es una historia muy interesante, que los invito a descubrirla ahí en internet, y de este parque del ratón tan famoso a nivel mundial. Exactamente, entonces, bueno, es como uno de estos grandes emblemas, ¿no? Por supuesto, digo, hablar de 25,000 castillos se dice muy fácil y se dice muy rápido, pero incluso hay unas rutas que tú puedes hacer en las que conoces no nada más el castillo en sí mismo, sino parte de la historia, pues, del mundo, que ha ocurrido en estos. Por ejemplo, se me ocurre platicarte del castillo de Wartburg, que está en Turingia, en donde Martín Lutero hizo su traducción del Nuevo Testamento y pues da la pauta para una nueva perspectiva de la religión, ¿no? Pero luego hay otros castillos, quizá menos polémicos en términos de religión, porque luego esos son temas que pueden ser complicados. Hay otros castillos en donde los monjes pues han hecho cerveza desde hace mucho tiempo, y tú sabes que, por ejemplo, Alemania pues es la referencia absoluta en términos cerveceros, así que pues también puedes visitar algunos castillos en donde los monjes están muy alegres preparando cervezas, que además se hacen con unas normas súper rigurosas, de tal manera que siempre se mantenga un estándar mínimo de calidad en Alemania. Hay otros recorridos que se pueden hacer. O sea, acabamos de hablar de castillos, pero pues puedes hacer también la ruta de los vinos, y entonces irte puedes hacerla incluso una parte en bicicleta, otra parte en automóvil, otra en tren y otra parte incluso en barco, para ir recorriendo la zona vitivinícola del Rin. Y acabas, perdón, de tocar un punto bien interesante, porque si vas a Alemania y te animas a rentar un auto, vale la pena realmente, y vas a aprovechar inclusive tus tiempos para poderte desplazar dentro de ciertas zonas del país. Lo que tú comentabas, las carreteras son espectaculares, son muy seguras, y pues tienes si te animas a manejar, tienes esa facilidad, ¿no? Es muy recomendable poder rentar un auto en Alemania. Por supuesto, y además digo, justamente con lo que comentábamos en el primer bloque, son tan lógicos que de verdad es imposible perderte en Alemania, pero incluso si te pierdes, la verdad, hasta el último pueblo es bonito. Entonces, de verdad, hasta vale la pena de repente darse el permiso de perderse, de aventar el GPS o el mapa y empezar a pueblear, porque vas a descubrir lugares francamente hermosos. Son lugares de cuentos. Y ya que hablamos de cuentos, mi estimado Luis, pues tú debes saber que una de las cosas que hacen de un país culturalmente rico, pues son sus escritores. Así es. Y entre ellos, por supuesto, digo, hay grandes escritores alemanes conocidos y reconocidos mundialmente, pero, por ejemplo, está este par de hermanos, los hermanos Grimm, autores de cualquier cantidad de cuentos, muchos de los cuales Disney, que ya comentábamos, ha llevado a la pantalla, pero aquí tienes la ventaja de que tú puedes hacer el recorrido de los cuentos. Y ver las versiones originales, que de repente son completamente distintas a lo que el ratón Miguelito nos ha platicado en sus historias, ¿no? Por supuesto. Ambos tienen su valor, y claro. Sí, no descarto unos de otros. Son buenísimos, claro. Digo, crecimos todos con ellos, los seguimos disfrutando a la fecha. Por supuesto. Aquí la cosa está en que tú puedes visitar a la Cenicienta en el castillo de la Cenicienta, o a Blancanieves en un pueblo que de verdad es el pueblo de Blancanieves, o al flautista de Hamelin,
o algunos de estos cuentos famosísimos de los hermanos Grimm, puedes casi verlos en el lugar en el que fueron escritos o para el cual fueron concebidos, lo cual es bellísimo, de verdad es extraordinario eso. Ver el origen de la inspiración de ese cuento justamente te hace mucho sentido, y aquí invito a la gente precisamente cuando visite algún destino que se documente de los lugares que va a visitar, y el viaje va a ser completamente diferente. Aquí hacemos mucho hincapié siempre en eso, de que se documenten si van a visitar algún destino, algún lugar, en este caso, por ejemplo, en el caso de Alemania, y ver qué cuentos fueron los que produjeron los hermanos Grimm, y qué fue lo que inspiró justamente conocer la historia original, que a veces de repente los finales son terribles, no son tan románticos o tan rosas como muy atinadamente lo hizo el señor Disney. Pero bueno, tengo que ir al corte, Pedrito, pero regresamos porque Alemania tiene muchísimo más que ofrecer, y cerrar un poquito de justamente también para hablar de otro gran personaje de Alemania como es el gran Beethoven. Voy al corte y regreso ahorita en un momento más. Radio Mujeres Pop. Este sábado no te pierdas un programa especial, una exclusiva más de Radio Mujer 92.7, 10 de 10, con las novedades de la industria musical, los lanzamientos más importantes, 10 Latin Tracks, 10 estrellas, 10 propuestas, presentado por Luz María Limón y la conducción especial de Andrés Cepeda. Sábado 6 de la tarde, Radio Mujer está de 10. Radio Mujer 92.7 está contigo. Ahí está, no se lo pierda, la verdad, hoy a las 6 de la tarde va a estar buenísimo. Y bueno, nosotros seguimos platicando justamente de Alemania también, que está de 10. La verdad es que es un país que está de 10, ya lo comentábamos, mi querido Pedro, que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Ya vimos en cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, y justamente este año, el 2020, era el año de Beethoven. Iba a haber ciertos festejos que se posponen para 2021, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que es una de las partes tristes de lo que ha estado ocurriendo. Tristes y afortunadamente, de nuevo, los alemanes saben encontrarle y darle la vuelta a la situación. En 2020 se cumplen, de todos modos, aunque estemos encerrados, se cumplen 250 años de quien ha sido catalogado como el más grande músico de toda la historia. Ludwig van Beethoven, como tú sabes, un hombre que tuvo una vida muy difícil, y particularmente lo que llaman el músico total, que es un hombre que, incluso habiendo perdido completamente el oído, es capaz de escribir obras maestras como, por ejemplo, la Novena Sinfonía, el Himno a la Alegría, esa obra que hoy en día es el himno de la Comunidad Europea, pero que además es una pieza que de verdad debería movernos en momentos tan complejos como el que estamos viviendo, ¿no? Así es. De hecho, fíjate que en el programa anterior, mi querida Patti platicaba con alguien acerca de las energías y de cómo te puedes cargar de energía escuchando música, haciendo otras actividades también, pero en este punto hablando específicamente, si se quieren llenar de energía, y de energía así con carácter, con fuerza, con agarre, escuchen a Beethoven. La verdad es que es inspirador. Digo, a aquellos que nos gusta el tema de la música clásica, es muy apasionante, y escuchar justamente esa energía. De repente puedes escuchar algo más alegre como Vivaldi, o como algo más relajado como Bach, pero cuando quieres escuchar algo así de llenarte de energía, de echarle para adelante, Beethoven es el señor de señores para cargarte justamente de esa energía positiva. Y bueno, finalmente en Alemania este año iba a haber una serie de festejos que se mueven para el siguiente año, ¿no? Es correcto, fíjate que esa es una de las cosas increíbles. Alemania habían hecho planes para convertir pues prácticamente todo el país en una especie de sala de conciertos. Iba a haber eventos por todos lados, obviamente en Bonn, que fue originalmente capital de Alemania, y es el lugar de nacimiento de Beethoven, en donde se encuentra su casa y su museo. Y entonces a partir de ahí iban a iniciar una serie de eventos, de conciertos, de celebraciones, pero incluso conciertos que no necesariamente son de música clásica. O sea, iba a haber, por ejemplo, interpretaciones de jazz, justamente de la música de Beethoven, por ejemplo, por mencionar algunos, muestras pictóricas, en fin,
toda una serie de eventos de los más distintos tipos artísticos, precisamente para celebrar a este increíble personaje. De verdad, quien no conozca bien la historia de Beethoven, le sugiero y le invito a que lo haga, porque es francamente fascinante, más allá de la novela, más allá de la película, que no es la del perro, por cierto, por ahí vi un chiste el otro día. No, la verdad, estamos hablando del gran músico. La verdad es que vale la pena, y si lo puedes hacer oyendo la Novena Sinfonía y piensas que el hombre era totalmente sordo, verás la capacidad. Esto es como de estos emblemas de esa Alemania, esa capacidad de, en lo más adverso y en donde menos crees que puede salir algo, saca esta verdadera obra maestra, ¿no? Surge esa genialidad y es justamente yo creo que mucho de lo que hay que aprender de ante la adversidad, y bien lo dices, el pueblo alemán nos ha dado muestra de eso, ante la adversidad, saber salir adelante, saber cargarse de fuerza y aprender de esta resiliencia. La verdad es que como mexicanos entendemos muy bien de repente el concepto de resiliencia, pero ya en la práctica, híjole, en cuanto nos ponemos cómodos, todo vuelve a cierta normalidad, y no se trata de trascender, de crecer como personas. Visitar Alemania te da precisamente esa perspectiva y te da esa conciencia de ser mejor ser humano, ¿no? Exactamente, y entonces, pues bueno, creo que Beethoven en ese sentido, y ya que lo mencionas, pues es una de las mejores muestras para ello, y justamente es tan importante que los alemanes decidieron que, bueno, como la mayoría de los eventos de este año pues se tenían que cancelar por obvias razones, digo, no en vano, hoy por hoy son el segundo país mejor rankeado en términos de combate a la cuestión del coronavirus. Así es. Entonces, lo que hacen es que replantean todo y alargan las celebraciones hasta el próximo año, ¿no? Eso está padre porque no se suspende, sino que realmente nada más se aplaza la fecha. Lamentablemente no pudo ser este 2020 que nos ha llenado de tantas cosas, pero se mueve. Pedro, casi nos tenemos que ir, pero la gente si quiere buscar un poco más de información de Alemania, los invito a que visiten la página de Radio Mujer. Ahí dejamos algunas ligas que Pedro muy amablemente nos compartió para visitar, hacer un recorrido virtual. No se lo pierdan, de verdad es que los va a emocionar, estoy seguro, les va a gustar y los va a invitar a poder hacerlo en persona, físicamente. ¿Alguna otra página, algún otro lugar, Pedro, que pueda la gente visitar para conocer un poco más acerca de este hermoso país? Sí, por supuesto. Les invito en la página de germany.travel. Van a ustedes a encontrar, desafortunadamente hay, la mayoría de los contenidos están en inglés, pero hay dentro de la propia página de Germany Travel van a poder encontrar distintos micrositios. Uno de ellos es el que se refiere a todo lo que tiene que ver con las celebraciones de Beethoven. Okay. Y hay otro, y ese creo que les puede encantar. Es una invitación para que se queden en casa, se mantengan sanos y se dejen llevar de la mano de Alemania a distintos sitios, ya sea para conocer, por ejemplo, playlists de la música que se escucha en Alemania, Gracias. Rock, de pop, de techno, o bien... Perdón, Pedrito, perdóname, te tengo que interrumpir, ya nos quedan segunditos nada más para despedirnos. Danos la página para poderla mencionar. Es germany.travel, Discover Germany from Home. Ahí está, ahí lo tienen, amigos. Visiten la página también de Radio Mujer, ahí van a encontrar varias ligas. Vamos a volverte a invitar, Pedro, porque sé que tienes muchísimo que platicarnos. Yo me despido, soy Luis Gabriel Aguirre. No se pierdan En Equilibrio con Dore, ahorita a las 12, terminando justamente nosotros este nuevo concepto de Dore. Exitópolis con Luz María Limón, la historia del rock en español con Alex Polanco y por supuesto Escenario 92.7 con Maná. La repetición mañana a la 1, ya lo saben. Me despido, soy Luis Gabriel Aguirre. Pedrito, muchísimas gracias. Hasta pronto, tengan muy buen fin de semana.